Bienvenidos nuevamente a este canal. Como saben, si les gusta el contenido, no olviden darle like, suscribirse, me estarían ayudando un montón si lo comparten. También pueden comentar. Yo siempre estoy disponible para responder todos los comentarios en los videos. Esta vez vamos a ver o a reaccionar a este videito que me pareció súper interesante. Vi unos minuticos, pero quise guardarlo para la video reacción. Es súper entretenido, súper educativo y dice de esta manera: ¿cuándo comenzaron los culturistas a utilizar esteroides bueno, obviamente en las competiciones? Yo recuerdo hace unos años que todo el mundo pensaba que esos cuerpos, esos físicos eran naturales, eran conseguidos a base de años de entrenamiento, mucho pollo, mucho brócoli, mucho arroz. Y bueno, me parece súper interesante hablar acerca de este tema a día de hoy. Estamos en pleno 2025. Yo creo que ya las redes sociales han explotado bastante ese tema y ya es un poco más de conocimiento general saber que se utilizan ciertos fármacos para este tipo de competiciones. ¿Que son lo más saludable? No. Pero si quieren estar en el alto rendimiento, deben hacer este tipo de cosas. Así que vamos a ver este videito. Voy a tratar de colocar el link del video original en la descripción. Así que cuando comenzaron los culturistas a usar fármacos. ¿De verdad crees que esos físicos perfectos de los años 60 eran naturales? La verdad es Ya para esta época, este tipo de físico de por sí, hoy en día a lo mejor capaz hay muchos que digan, ah, esto se consigue. Mentira. Yo quiero saber, envíenme una persona 100% natural que tenga un físico así de esta manera. Por lo menos en poco tiempo no se consigue así. Se ve algo rocoso, se ve. No dudo que exista una que otra persona, pero en poco tiempo no. Entonces, para esta época, tú veías el off-season de los competidores y no es como hoy en día que hasta en el off-season se ven marcados, se ven rocosos. No. En esa época, en los off-season se veían aguados, porque paraban el uso de química. que el culturismo cambió para siempre, pero nadie te contó cuándo ni cómo. Durante décadas, la industria ha glorificado cuerpos creados en laboratorios. Hoy vas a Y esto es súper interesante porque, ojo, no he visto el video completo, pero sí me encantaría saber dónde hubo esa transición de como que el epítome, la tope de la musculatura masculina, cómo llegó después a utilizarse los fármacos. O sea, que me parece interesante esa transición. ¿Dónde estuvo? descubrir el momento exacto en que la química entró al músculo. Y después de esto, no vas a volver a ver el fitness con los mismos ojos. Antes de las agujas, antes de las píldoras rosadas, existió el mito. Por lo menos si no me equivoco, este es Eugene Sandow, ¿no? Y ese mito se construyó con creencias antiguas, supersticiones y testículos, literalmente. Durante siglos, la humanidad buscó desesperadamente fórmulas para aumentar la fuerza, la virilidad y la potencia. En Egipto, Grecia, China, se creía que los testículos de animales contenían una especie de esencia masculina, y si lo masculino venía de ahí, entonces comerlos, beberlos o inyectarlos debía funcionar, ¿verdad? Mira, ya para esta época se utilizaba a full la farmacología, a full. Y podemos ver que a día de hoy, 2025, fácilmente algunos de estos físicos, por no decir todos, porque si hay físicos súper explotados que tú ya sospechas, pero uno que otro físico, vamos a poner, no sé, este tiene excelentes pectorales igualmente, pero te apuesto que algunos de estos físicos tú los ves en redes sociales a día de hoy y tú piensas que pueden ser naturales y pueden hacerse pasar fácilmente por tu influencer favorito. Entonces, ya para esta época había la explosión y lo sé porque aquí, o sea, se ve por lo menos los calzoncillos que están utilizando. Este culturista, no recuerdo ahorita su nombre, creo que es Dave Draper, algo así. Ya está. Ah, bueno, Arnold Schwarzenegger, obviamente ya con decir Arnold se sabe que había utilización de química en esta época y ustedes comparen lo que sería los cuerpos del día de hoy con los de este día y fácilmente algunos de estos tipos, no voy a decir todos porque obviamente hay cierto nivel en algunos, pero uno que otro, yo estoy seguro que aparecen en redes sociales, en su TikTok, en su Instagram, lo que sea, y ustedes van a dar por sentado de que son personas naturales que llevan años entrenando y mucho esfuerzo y pollo y brócoli. En la Edad Media se creaban elixires, polvos y ungüentos hechos con testículos de toro, de mono
incluso de perro. Se vendían como tónicos para la fuerza, para la libido. Y sí, hasta Esa capacidad del ser humano de siempre aprovecharse como de la ingenuidad de los demás. para la voluntad de dominar. Pero lo cierto es que nada de eso funcionaba, y no lo sabían, porque no podían saberlo. El problema era simple. Los testículos producen testosterona, pero no la almacenan. Y cuando alguien consume extractos de testículos por vía oral, la testosterona es destruida por el hígado antes de hacer efecto. Bueno, Todo un esto poquito era placebo. Ahora, atención con este nombre. Carlos Brown Sequard, un médico francés del siglo XIX Charles Brown que afirmaba haber Sequard. rejuvenecido a los 72 años tras inyectarse un cóctel de sangre y líquido testicular de perro y caballo. Su elixir se popularizó por todo el mundo, incluso en el deporte. En 1889, el beisbolista Jim Galvin, el primer pitcher en ganar 300 partidos en las grandes ligas, usó públicamente el elixir de Brown Sequard. El mundo entero lo vio como un pionero. Hoy sabemos que no fue más que una víctima del marketing médico de su época. Pero si crees que esto termina ahí, Esos engaños, a día de hoy yo creo que yo he visto, por lo menos en la época en que yo he vivido, he visto varios engaños. Yo me acuerdo las pulseras estas, no voy a decir marcas porque ni siquiera recuerdo la marca, pero estas pulseras que según te dan más estabilidad y eso que después se descubrió que era un fraude por completo. Bueno, y así la industria de la suplementación a día de hoy se basa, yo diría que un 80% del mercado en placebo, puro placebo. Porque hay muchos suplementos que la gente está cansada de tomar y en realidad no tienen ningún sustento científico como tal de que te den efecto al 100%. Así que esto es una cosa que se vio antes, se ve ahora, se verá en un futuro, siempre será así. estás equivocado. Décadas después, en los años 30, un grupo de científicos alemanes logró aislar una sustancia clave desde una fuente poco convencional, 15.000 litros de orina humana. De ahí extrajeron apenas unos miligramos de androsterona, un esteroide natural pero débil. ¿Resultado? Poco útil en humanos. Pero fue la primera pista real de que la química podía alterar el cuerpo desde adentro. Luego, en 1934, un equipo holandés logró extraer 10 miligramos de testosterona de 100 kilos de testículos de toro. 100 kilos para 10 miligramos. Era casi simbólico, pero ese avance encendió una chispa que pronto se volvería fuego. El culturismo todavía era puro. Los músculos se forjaban con hierro, no con química. Pero en los laboratorios, la revolución ya había comenzado. Y lo que Yo pienso, si de por sí, yo que crecí en los años 90 y 2000, y era súper extraño ver gente que entrenara a diario en las calles, gente, ahorita es mucho más común, ahorita ir a un gimnasio prácticamente todo el mundo lo hace o lo ha hecho en algún momento, pero para esa época era súper extraño. De hecho, yo tengo familiares de cierta edad que nunca en su vida han pisado ni pisarán ni pisaron un gimnasio. Entonces, es súper curioso esto. Para esa época que era un menor la cantidad de gente que iba al gimnasio, imagínense, estaba por venir, lo cambiaría todo. 1935. El lo que iba con la química, muchísimo menos posible, menos probable, menos... año en que todo cambió, y curiosamente, nadie lo notó. Fue entonces cuando dos científicos, Adolf Butenandt en Alemania y Leopold Ruzica en Suiza, lograron lo impensable: sintetizar testosterona por primera vez en la historia, y por ello ganaron el Premio Nobel de Química. Pero aquí viene el giro. No fue creada para que un culturista ganara un Mr. Olympia. No fue pensada para cuerpos musculosos, ni para récords de fuerza. La testosterona nació como medicina, un intento por devolverle vitalidad a los hombres enfermos, ancianos, debilitados por la edad. Las primeras versiones eran rudimentarias. Se inyectaban, y su efecto desaparecía en solo 10 minutos. Oralmente, eran un desastre. El hígado las destruía. Fue entonces cuando comenzaron a desarrollarse versiones más estables: testosterona propionato, enantato, y más tarde, metiltestosterona. Pero atención, esto aún no era parte del gimnasio. Estas sustancias eran usadas en hospitales, clínicas, no en gimnasios, ni en tarimas de competición. No había aún culturistas dopándose, porque nadie sabía que podían hacerlo. Mientras tanto, en los escaparates y revistas aparecían productos milagrosos, con nombres como Testilón. El nombre lo decía todo, una insinuación directa a la testosterona. Y claro, vendía. Pero si leías la letra pequeña, la historia era otra: polvo de testículos de vaca, vitaminas y cero hormona real. En 1945, el libro The Male Hormone causó revuelo. Era uno de los primeros textos populares en hablar abiertamente de la testosterona, pero no con fines deportivos. Se enfocaba en revitalizar a hombres mayores, mejorar su energía, su humor. Oye, y por eso, a día de hoy, es que existe muchísimo la terapia de TRT. Porque desde hace un tiempo para acá se descubrió que con una terapia de TRT, una persona mayor puede recuperar sus niveles de testosterona y, bueno, vivir una vida plena. Cosa que antes ni siquiera se pensaba. Antes se decía que después de cierta edad eso bajaba y, bueno,
obviamente, aunado a muchas otras cosas más, comenzaba a enfermarse, a padecer ciertas cosas. Hoy en día con la TRT se puede decir que te puedes sentir vigoroso por muchísimos años más después de, bueno, de cierta edad. Su rendimiento sexual. Nada de bíceps, nada de sentadillas. Incluso cuando se mencionaba fuerza, se referían a la fuerza al orinar, no a levantar una barra de 200 kilos. Es en esta etapa, entre los 30 y 40, donde comienza una zona gris. Porque aunque la testosterona ya existía y era accesible para algunos, nadie sabía realmente cómo usarla para transformar el cuerpo. Ni siquiera los culturistas. ¿Cuántos viste? Viena. Campeonato Mundial de Halterofilia. Los rusos llegan, y el mundo observa con la boca abierta. Cuerpos descomunales, músculos que parecen sacados de una película O sea que ya por esto podemos diferir. Bueno, podemos asegurar que los rusos fueron los primeros en utilizarla. de ciencia ficción, y una fuerza que no tiene explicación. John Ziegler, médico del equipo estadounidense, empieza a sospechar. Los soviéticos no solo eran fuertes, eran diferentes. Durante una cena en una taberna vienesa, entre cervezas y silencios tensos, Ziegler logra lo imposible. El médico ruso, ya con unas copas de más, confiesa: les estamos dando testosterona. Así de simple. Así de directo. La química había entrado oficialmente al deporte y el resto del mundo acababa de enterarse. Al regresar a Estados Unidos, Ziegler no podía dormir. Sentía que estaba Y en ese momento se comenzaron a viciar los deportes. Es que de verdad que el ser humano siempre busca como que la forma de ir un paso adelante de los demás. Y ese paso adelante puede ser a costa de lo que sea. Fíjense, una serie de medicamentos que fueron más que todo para mejorar la vida, hoy en día prácticamente les está quitando vida a muchísimas personas por el mismo abuso. en desventaja médica, no deportiva. Así que hizo lo impensable. Empezó a experimentar. Primero en sí mismo, luego en los atletas del famoso York Barbell Club, el equipo más fuerte del país. ¿El resultado? Fracaso. Los efectos secundarios eran intensos, los beneficios mínimos. No era una solución, no todavía. Entonces tomó otro camino. Se unió a la farmacéutica Ciba con crear una versión más potente, más anabólica y menos peligrosa. Años de pruebas, errores, síntesis, hasta que finalmente, en 1958, nace la fórmula definitiva: metandrostenolona. El mundo la conocería con otro nombre: Dianabol. Y así, mientras aún se vendían productos placebo en farmacias, Esta es la famosa D-Ball que hablaba Ronnie Coleman, que era parte de su... Bueno, y muchos culturistas a día de hoy, si no me equivoco, usan esto y lo que es esto. Y D-Ball es como su religión. en los sótanos de Estados Unidos, nacía el primer esteroide anabólico diseñado específicamente para hacer más grande, más fuerte y más dominante al cuerpo humano. Lo que comenzó como una respuesta al dopaje soviético estaba a punto de desatar una revolución y un infierno. 1958, año en que el culturismo cambió para siempre. Claro, El no laboratorio iba a de tardar Ciba demasiado lanza al mercado tampoco. un nuevo compuesto, metandrostenolona, pero tú y yo lo conocemos mejor como Dianabol. No era solo otro medicamento, era el primer esteroide anabólico creado específicamente para mejorar el rendimiento físico, diseñado no para salvar vidas, sino para construir cuerpos inhumanos. John Ziegler, el mismo médico que descubrió el secreto soviético, comienza a prescribirlo, pero en dosis pequeñas, controladas, un experimento médico, nada más. Pero el secreto no duró. Los culturistas del York Barbell Club comenzaron a transformarse, más grandes, más fuertes, más rápidos. El cambio era tan evidente que la noticia se regó como pólvora. Muy pronto, otros atletas querían esas píldoras rosadas. Y ya no querían dosis controladas, querían más, querían resultados inmediatos. El uso dejó de ser médico, se volvió recreativo, se volvió competitivo, se volvió abuso. Los esteroides dejaron de ser un experimento y se convirtieron en la norma silenciosa. Mira, me parece muy increíble. Miren este cambio de esta época donde, bueno, las fotos obviamente todavía en blanco y negro, pero estaba Arnold. Igual la siguiente foto todavía, vamos a decir que no es un Arnold tan viejo que llegó a competir, de hecho, en los 80, en el 81, si no me equivoco, o el 80. Pero fíjense la diferencia, miren estos cuerpos que ya de por sí, bueno, por lo menos este está súper rajado, excelente, pero sí se nota cierta falta de condición a lo que nosotros percibimos, falta de condición a día de hoy. Pero miren aquí, no hay abdominales tan marcados, miren aquí no hay abdominales, los hay, pero no tan excesivos como este. Aquí, bueno, hay marcados, pero tampoco de una manera tan pegada a la piel. Miren, aquí se ve que no está tan, también. Y miren el cambio que hay Se volvió aquí. abuso. Y aquí se marca venas, fibras. De uso al abuso hay una gran diferencia. Bueno, aquí obviamente ya estos son, como que dice Dani Padilla, Franco Colombo y las piernas de Tom Platz. Imagínense.
Ya y se nota demasiado la diferencia de épocas, la diferencia de, imagínense las dosis que llegaron a utilizar los anteriores, que ya utilizaban en esa época se utilizaba, a las combinaciones alocadas y las dosis que tenían que haber utilizado esto. Claro, obviamente ya podemos decir que en esta época capaz, no sé, se jugaba un poco más con, no sé, el agua, vamos a decir, vamos a pensar así, pero fíjense la diferencia de condición en las dos épocas. Los esteroides dejaron de ser un experimento y se convirtieron en la norma silenciosa del alto rendimiento. Y Ziegler, años después, con el corazón dañado por sus propios experimentos, cayó gravemente enfermo. Murió en 1983, a los 63 años. Imagínate, 63 años. Comenzó, él inventaba con él, con la química, él probaba con él, nunca se imaginó que los efectos secundarios de la química le fueran a quitar, bueno, no vamos a decir que netamente eso, puede ser una combinación de muchas cosas, pero con 63 años murió, igual es una edad avanzada a día de hoy, se están muriendo ya, están, bueno, cayendo ya a partir de los 30, Villano tenía que 30, el tipo que movía las fibras del pecho, Joe tenía, ¿cuánto? 30 también. Entonces, o sea, una media ya un poco más bajo. Culturista también que era súper famoso, ¿vale? Dallas McCarver, ¿cuánto tenía? 20 y tantos. Y antes de morir, lo dijo con pesar. Esto fue un error. Nunca imaginé lo que se desataría. Pero ya era tarde. Diana Ball no solo había abierto una nueva era, había marcado el fin de lo natural. A veces no hace falta un estudio científico. Miren la diferencia. Aquí natural, aquí con uso de química, aquí con abuso de química. Para saber que algo cambió, solo hay que mirar las fotos. Vayamos al año 1954. Steve Reeves aparece en la portada de Muscle Builder Magazine. Un físico clásico, estético, simétrico, poderoso, pero aún humano. Avancemos solo 10 años. 1964. Aparece Hugo Labra, también en Muscle Builder. El cambio es radical. Más masa, menos grasa, venas sobresalientes. Ya no es Se ve diferencia, pero volvemos y repetimos. Vamos con uso y abuso. solo fuerza. Es otra dimensión del físico. En 1968, el fenómeno es imposible. Aquí, sinceramente, Sergio Oliva se pasó. Se pasó. Ya, viene la diferencia entre el anterior. Claro, obviamente, genética también. Sabemos que Sergio Oliva, bueno, una persona de color que por lo general tienden a tener mejor genética muscular. Pero ya igualito se ve, obviamente, excesivo. De ignorar. Sergio Oliva se aquí. presenta con un cuerpo que parece esculpido en otro planeta. Espalda imposible. No, Brazos monstruosos. Cintura diminuta. Y una musculatura que simplemente no puede lograrse de forma natural. La evolución ya no es evolución. Es mutación. Y nadie está hablando de eso. Lo que en los años 40 y 50 era una batalla de disciplina, genética y años de entrenamiento, ahora era cuestión de miligramos, viales y ciclos. El culturismo ya no era lo que era. La estética fue reemplazada por el tamaño, la simetría por la masa y el trabajo puro por la química precisa. No hubo un comunicado oficial, no hubo una fecha exacta. Solo una generación que vio cómo el ideal físico pasaba de ser aspiración a ser una fantasía inyectable. Y nunca volvimos atrás. El culturismo cambió, y no fue por accidente, fue por decisión. Decisión de científicos, médicos y atletas que eligieron otro camino. Hoy ya no se trata solo del músculo. Y si tú estás entrenando, construyendo tu físico de forma inteligente, no puedes perderte el siguiente video. 9 alimentos para comer por la noche que te ayudan a ganar masa muscular. Ya, bueno, básicamente fue todo el video súper educativo y más o menos da un indicio de todo esto. Miren, ustedes saben la opinión que yo tengo con la química. Si eres una persona que piensa competir, piensas en ya estar en un alto nivel, alto rendimiento, no lo juzgo. Pero si eres una persona que simplemente te quieres ver bien para ir a la playa, lo veo patético. Pero bueno, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Más o menos este video lo quería ver por cuestiones informativas netamente y por curiosidad simplemente. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado. Si tienen algún comentario, escríbanlo. Yo les estaré respondiendo. Y bueno, que tengan una excelente tarde y nos vemos en otro videito.